es que cuando vos negás la realidad, estás negando la identidad de la creación. Exacto. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si vos escribís un libro o dibujás una pintura hermosa y yo niego el libro y niego la pintura, ¿a quién estoy negando? Al que escribió el libro y dibujó la pintura. Claro, ¿Sí? exacto. Entonces, si yo niego la identidad de la realidad, de la creación, ¿a quién estoy negando? Al creador. Al creador, claro. Entonces, claramente, el objetivo de todo esto es decir, las cosas no son lo que son y la creación no es lo que es. En el fondo es decir, las cosas no van a ser lo que Dios quiso que sean. Las cosas van a ser lo que nosotros queremos que sean. Y entonces es una batalla cultural, pero también es una batalla espiritual. Es decir, cuando el hombre le dice a Dios que no, está siguiendo el ejemplo del demonio cuando le dice a Dios non serviam, no te serviré. ¿No? Entonces, vos tenés en el árbol de la ciencia del bien y del mal el principio de la ética, aquello que va a ser bueno o que va a ser malo para el hombre. Cuando el hombre decide comer ese fruto, le está diciendo a Dios que el criterio moral ya no es Dios. Ahora soy yo mismo el criterio moral, me apropio. El hecho de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal es que el hombre se apropia del criterio moral y le dice a Dios, no es Dios quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Ahora es el hombre el que decide lo que es bueno y lo que es malo para su vida. En esa subversión de la moral, donde el hombre se apropia del criterio, ese movimiento de apropiación del criterio subjetivo de la verdad, y sí, es satánico. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto poder estar con ustedes hoy día en este nuevo episodio. Un episodio que salió bastante improvisado porque tenemos siempre amigos que se contactan con nosotros, que nos llaman para poder difundir su trabajo. Y esta vez he querido traer a Jonathan Ramos. Él es argentino, él es un filósofo argentino y tiene mucho que contarnos hoy día, así que estoy seguro que vamos a tener un programa muy importante. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido a Contracultura, qué gusto poder tenerte aquí. Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Y sí, la verdad que es un honor estar en tu canal de Contracultura. Sé que estás haciendo un trabajo de difusión intelectual y cultural muy importante, de resistencia frente a la nueva izquierda, y bueno, compartimos la misma lucha, así que para mí es un placer estar contigo. No, gracias a ti. Bueno, Jonathan tiene un canal en YouTube, los voy a invitar inmediatamente a que vayan y puedan revisar el trabajo de Jonathan, que también está haciendo un tremendo trabajo. Así que, ¿cuál es tu canal, Jonathan? Dile a la gente cómo te puede encontrar en YouTube. Sí, Carlos, mira, mi canal de YouTube se llama Jonathan Carlos. Y bueno, ahí hay clases de filosofía, clases de ética, de política y de historia, pero siempre ligada con la batalla cultural, ¿no? Con esos temas que suelen ser bastante vidriosos, bastante polémicos, pero bueno, en el tono de la resistencia, ¿no? Que es lo que a nosotros nos convoca siempre. Y bueno, justamente en el seno de esa lucha es que nosotros hacemos ciertas giras por países presentando libros. El último libro tiene prólogo de Agustín Laje. Así que bueno, en ese tenor estamos nosotros viajando a Chile en poco tiempo, en un par de días. Cuéntanos un poco qué es lo que estás promocionando en esta gira. ¿Cuál es el objetivo de esta gira? Y cuéntanos un poco de esa gira. ¿Dónde te va a poder encontrar la gente en Chile, en este caso? Mira, los temas que nosotros tocamos son los temas filosóficos, es decir, Agustín Laje y todos los otros grandes exponentes de la batalla cultural manejan los temas de la política, de las bases territoriales de la política, de los grandes temas de las ideologías. Bueno, nosotros nos metimos con el terreno de los temas más especulativos, los principios filosóficos que están detrás del progresismo, detrás de la nueva izquierda.
cuál es el concepto de ser, de naturaleza, cuál es el concepto de identidad, el concepto de hombre que tiene la antropología filosófica de la nueva izquierda. Es decir, damos la misma batalla, pero en otro terreno que es el terreno metafísico. Entonces, el objetivo de nosotros es presentar esta historia metapolítica del progresismo que se remonta a la tardo Edad Media y que tiene todo un desarrollo en la modernidad y en la postmodernidad, a través de los libros que nosotros fuimos escribiendo en contra del progresismo, ya sea en el aspecto ético, desde la filosofía de Aristóteles, desde el aspecto metafísico con Santo Tomás de Aquino, y desde el aspecto histórico, por ejemplo, con grandes exponentes, ¿no?, del pensamiento conservador o del pensamiento cristiano. Entonces nosotros vamos a viajar a Chile justamente para dar conferencias y hacer presentaciones de estos libros el viernes 5 y el sábado 6 en Santiago Ñuñoa, en General Gorostiaga 87. Vamos a estar nosotros presentando estos libros, dando estas conferencias, firmando también algunos libros de gente que ya en Chile tiene nuestras obras. Y bueno, el objetivo es justamente ayudar a que aquellos que damos la batalla cultural podamos estar presentes también en el terreno de la filosofía. Exacto. ¿Esto va a ser en Santiago solamente o van a estar vas a estar en otras ciudades? Nosotros también estaremos en Figueroa 310, en Valparaíso, el 7 de mayo. ¿Y a qué hora es eso? Y nosotros tenemos un horario de la mañana, de 10 de la mañana, y un horario de la tarde, ¿no es cierto?, a las 6 de la tarde. Perfecto. Para la gente que quiera asistir aquí, antes de entrar en profundidad en el tema que vamos a tratar hoy día, ¿cierto?, de todos los aspectos filosóficos, que nos puedes hablar mucho de eso, ¿dónde pueden seguir la información para que las personas vean cuáles son los horarios, cuáles son las direcciones, etcétera? ¿Hay alguna cuenta en Facebook, algún lugar donde puedan seguir esta información? Sí, hay un Gmail que es el de cursofilosofia.jcr@gmail.com. En el canal Jonathan Ramos de YouTube, ahí están todos los datos de cómo pueden contactarse con nosotros y recibir la información e ir reservando los libros, que ya quedan algunos pocos, para poder tener la presencia del evento y también el libro autografiado. Perfecto. Súper importante todo esto. Y más importante aún es nuestro auspiciador el día de hoy, que es Trascender. Ellos son una organización sociocultural privada que está orientada a la realización de eventos. Ellos hacen conferencias, tienen lanzamientos de libros y su norte es promover la cultura, la crítica y el debate en todo aquello que involucra aspectos del orden público, desde la educación, también la cultura, el análisis y una disección de diversas causas ciudadanas y sociales. Así que bajo Trascender bajo Trascender hay algunas marcas que son muy importantes, como por ejemplo Librería Chema. Si estás buscando, por ejemplo, los libros de Agustín Laje o también te interesa adquirir el último libro de Miklos Lucas, bueno, los puedes encontrar en Librería Chema. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, chemalibrería.cl. Y también, que es parte de Legado Ediciones, es parte de Legado Ediciones de todo esto, y también puedes entrar en la página web de legadoediciones.com. Jonathan, vamos a pasar a... Quiero meterme en este tema de una manera bastante didáctica, porque durante mucho tiempo yo he escuchado de que la izquierda tenía los verdaderos intelectuales, ¿cierto? Y que en la derecha no había intelectuales. Estoy tratando de explicar esto de la manera, ¿cierto?, izquierda-derecha dentro de esta dicotomía que la gente entiende. Pero mucho tiempo la izquierda se jactaba de tener los mejores intelectuales y todo. Y hemos visto hasta dónde ha llegado esto hoy en día, ¿cierto? ¿Qué sacas con tener intelectuales si finalmente estás promoviendo un suicidio del cultural, si lo quieres llamar, o incluso todo lo que atenta contra la vida humana en sí, contra la libertad, etcétera? ¿Qué nos puedes decir de ese gran mito que hoy día creo que se está mostrando más que nunca? Bueno, todo comienza con la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington, cuando, digamos, los países que salen de las crisis de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de la bolsa de Wall Street, de alguna u otra manera van identificando keynesianismo con neoliberalismo. Así es como la izquierda piensa que el keynesianismo, el neokeynesianismo, es una especie de neoliberalismo, un neologismo que realmente es muy difícil de entender.
¿Qué será el neoliberalismo? Es casi una distinción metapolítica más que económica, porque o sos liberal o no sos liberal, digamos. O el Estado interviene en la economía o no interviene en la economía. Ese es el centro. Entonces, no hay muchas otras opciones. Cuando la izquierda siente que son los neoliberales, vaya a saber qué sea eso, los que están gobernando en los estados, sobre todo latinoamericanos, sienten que la derecha, ¿qué será eso para ellos? Lo dejamos entre paréntesis, es la que gobierna y ellos deciden dar la batalla desde las universidades, desde la escuela, desde la ideología. Entonces comienzan a utilizar el método de Antonio Gramsci, que es el método de la batalla cultural, el método del sentido común. Entonces ellos dicen, nosotros a través de la superestructura, a través de herramientas mediáticas, podemos utilizar todos los medios adecuados para cambiar el sentido común y para que lo que nosotros decimos que es absurdo hoy sea aceptado como lo normal, como aquello que es obvio, como aquello que es evidente, ¿no? La palabra obvio significa lo que está delante, y bio viene de vía. Es decir, obvio es el único camino que nosotros podríamos seguir. Entonces ellos nos convencieron de que el único camino que puede seguir Latinoamérica es el camino de la izquierda. Es el camino del estatismo, es el camino de la justicia social, de la redistribución de la riqueza, de amenazar a los empresarios con quitarle toda su riqueza para distribuirla a los pobres. Entonces, de alguna u otra manera, la izquierda se hace dueña de las universidades y esa es la fama de que la izquierda tiene los intelectuales y la derecha es la que gobierna. Para la izquierda siempre el que está gobernando es la derecha, ¿no? Sí, Esa claro. es una de las características que tiene la izquierda, es suponer que la derecha es la que tiene el poder y que la izquierda es un grupo de pensadores y de personas militantes que son idealistas y que no tienen el poder y que no tienen los medios y que son los que resisten frente al poder. Entonces la izquierda se piensa a sí misma como la que teniendo intelectualidad no tiene poder y la derecha como aquella que teniendo el poder no tiene intelectuales. Entonces se crea esa falsa dicotomía y bueno, desde ahí es que se ha creado este gran mito de que la izquierda tiene grandes pensadores y la derecha tiene el poder mediático. Claro, allí en el tema del poder mediático también siempre la gente de izquierda trata de decir, ¿cierto? Y convencer a las masas de que los medios de comunicación son de derecha y que promueven un discurso pro derecha. No puede haber nada más alejado de la realidad teniendo en cuenta la formación que tienen las universidades. ¿Qué opinas tú de eso? Porque ese es otro gran mito que hay aquí. Sí, sí. Bueno, acá en la Argentina pasó algo muy, muy curioso al respecto, ¿no? El general Juan Domingo Perón, que había sido presidente del 45 al 52, al 55, había tenido, digamos, un perfil un tanto esquivo con respecto a estas dicotomías entre el comunismo y el capitalismo, a estas grandes estructuras que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y ha generado algo así como una tercera posición. Perón era equidistante de los dos polos que son Estados Unidos y la Unión Soviética, pero cuando se da la dictadura militar en el 55, Perón queda exiliado en España, en Puerta de Hierro. Perón retorna 15 años después, a través de uno de los grandes exponentes de la batalla que trajo de retorno a Perón, que era Héctor Cámpora. Entonces Cámpora era un representante de la izquierda y todos los de la izquierda peronista habían generado guerras armadas, luchas armadas en contra, ¿no es cierto?, de los supuestos capitalistas. Uno sí, cuando le preguntan, y bueno, ¿quiénes son los capitalistas? ¿Dónde están los capitalistas? Bueno, los capitalistas son los políticos, los capitalistas son los empresarios, los capitalistas son los grandes terratenientes. Entonces, bueno, se generó toda una lucha armada. Cuando vuelve Perón, desconoce esa lucha armada y desconoce a la izquierda peronista. Entonces Cámpora le dice algo así a Perón como, mirá, yo te ayudé a volver a la Argentina, no me podés quitar el poder, dame algo. Y entonces Perón le dijo, bueno, anda a las universidades. Te regalo las universidades. Entonces, den la lucha desde las universidades. Y bueno, ahí la izquierda comenzó a adueñarse de todas las universidades argentinas y la Argentina pasó de ser uno de los países más importantes en cuanto a la cultura a ser un país consumido por la izquierda.
este elemento donde la izquierda se adueña de las universidades y desde allí cambia el sentido común, la superestructura de la ideología, las creencias y la cultura de los pueblos, realmente comienza siendo una táctica de batalla cultural donde la izquierda en algún momento ha ganado mucho terreno. Gracias a Dios, a partir de una resistencia y de una reacción, grupos de derecha de a poquito fueron cooptando también el espacio público a través de elementos de disidencia como ser YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Y bueno, desde allí se ha instalado una franca batalla cultural entre la izquierda y la derecha, de alguna manera aquellos que son estatistas y aquellos que son antiestatistas. Y bueno, yo creo que esa batalla que se da en todos los frentes también se da en el frente filosófico y es eso lo que nosotros queremos llevar. Imposible no preguntarte, y quiero que seas bien completamente libre en responderme esto, pero ¿cómo es tu visión de la Argentina actual? Porque mucho se habla, por ejemplo, en Chile, en el resto de América Latina, de la situación de Argentina, pero la verdad es que todos los países estamos pasando situaciones complicadas y es muy difícil apuntar a un país diciendo este está peor que el otro a estas alturas. ¿Cómo ves la situación en Argentina actualmente? ¿Y qué crees que puede pasar ahí o cuáles son qué te está concentrando tu atención en estos momentos respecto a la situación de Argentina? Bueno, es muy buena la pregunta. En realidad yo creo que la Argentina está sufriendo una falsa dicotomía. Nosotros tenemos dos grandes movimientos, dos grandes proyectos políticos que son Cambiemos, en el cual están el PRO, los radicales, ciertos conservadores del Partido Republicano, la Unión Cívica Radical. Y después tenemos el Frente de Todos, donde ahí está el kirchnerismo, el Partido Justicialista, la Nueva Izquierda, Nuevo Encuentro y otros partidos más pequeños. Frente a esta situación de estos dos grandes bloques, de estos dos grandes frentes, el de Cambiemos y el del kirchnerismo, parecería que la disputa está entre la izquierda y la derecha. Lo cierto es que tanto Cambiemos como el Frente de Todos, que son las dos grandes opciones de los argentinos, ambos partidos son estatistas. Ambos partidos generan inflación a través de la emisión monetaria. Ambos partidos, ambos bloques endeudan a la Argentina con préstamos que son imposibles de pagar. Ambos le quitan riqueza al sector privado y quieren gestionar la economía desde el sector público, ampliando los subsidios y los planes sociales. Entonces, la gran pregunta es, si ambos partidos tienen esta superestructura, ¿por qué pensar que hay una dicotomía entre ellos? ¿Por qué pensar que esta opción es una opción real entre la izquierda y la derecha? Frente a esta grande dicotomía surge Javier Milei como una opción totalmente diferenciada de esta casta política. Y bueno, creemos que Javier Milei está creciendo mucho en las encuestas y que probablemente pueda llegar a ser el próximo presidente de la Argentina, al menos eso es lo que deseamos. Yo particularmente no me reconozco como anarcocapitalista, sigo más bien a David Ricardo, soy un pensador ricardiano. Sin embargo, entiendo el valor del sector privado y soy antiestatista, así que yo considero que todo apoyo que pueda recibir Javier Milei en estas elecciones que vienen en la Argentina en este año, bueno, va a ser muy, muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué piensas de la relación que tiene Javier Milei con el Foro Económico Mundial, por ejemplo? Porque eso sería más de lo mismo. ¿Qué crees que pasa ahí? Sí, mira, yo entiendo que en la política nosotros tenemos que relacionarnos con los semejantes. No existen los idénticos. Realmente toda persona que quiere meterse en la política, de alguna u otra manera está en el barro de la política, ¿no? Y el que quiera ser un utopista, un idealista, un purista, un puritano de la política, realmente va a ser tan dogmático que no va a poder generar el pensamiento de las mayorías para poder ganar elecciones. Ganar elecciones tiene que ver mucho con eso de jugar entre no ser un dogmático que tiene principios y valores que son incomunicables con la realidad, o ser un pragmático, que es aquel que resuelve la realidad sin principios y valores.
Entonces yo veo que Milei juega un poco ahí en el medio, de no ser tan dogmático, pero de no ser tampoco tan pragmático, de tener ciertos principios que regulan su praxis, pero también poder tener cintura política para ver cómo generar un pensamiento mayoritario en la Argentina. Claramente que no es la panacea, claramente no tiene todas las cuestiones resueltas, hay un montón de cosas que a nosotros nos han hecho ruido, claramente, pero nosotros en la política siempre votamos al menos malo, a aquel que tiene menos inconsistencias lógicas y operativas. Y en este caso, para nosotros salir de la casta política, de este sistema político corrupto y vetusto de la Argentina, creemos que es importante y creemos que Javier Milei de alguna u otra manera termina siendo una especie de bocanada de aire fresco frente a este grande sistema político vigente que hace de las políticas monetarias el único resorte de la economía y del estatismo su único fundamento. Creemos nosotros que Javier Milei no es la panacea, sí, no es el mejor de los mundos posibles, como diría Leibniz, pero sí consideramos que es bastante diferente a la casta política vigente. Bueno, va a ser interesante ver cómo él va a tener que balancear eso, ¿cierto? La pertenencia al Foro Económico Mundial, pero por otra parte también sus propuestas son bastante antiestatistas, ¿cierto? Que también es lo que busca en el fondo, suerte de socialismo fabiano, que es lo que busca, que es lo que hay detrás de todo esto al final, dentro de este movimiento globalista. ¿Cuál ves que puede ser, cuáles son las preocupaciones más grandes de los argentinos en este momento? En Chile, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, es la seguridad. En Estados Unidos mucho el tema de la frontera sur, ¿cierto? El tema del dólar, el tema de ¿cómo se llama? En general, temas ligados a la seguridad. Los países están mucho pasando ese tema. ¿Cuál crees tú que son las grandes preocupaciones de los argentinos hoy en día? Ciertamente hay un núcleo común en los países hispanoamericanos, ¿no? La inflación es algo que nos azota a todos. Yo por las giras veo que también el dólar está faltando en muchos porque los latinoamericanos, en vez de hacer transacciones con los dólares, los guardan. O sea, hay muchos dólares en Latinoamérica, pero no están en la economía diaria. Sí, los latinoamericanos lo que hacen con el dólar es ahorrar, pero no invertir. Y bueno, ese es un gran problema de la economía, la inflación. Obviamente que la inseguridad también es algo muy, muy importante, sobre todo en sectores urbanos en la Argentina, como ser el conurbano bonaerense, donde está muy concentrada la población. Qué sé yo, por ejemplo, lugares como La Matanza tienen 4, 5, 10 millones de habitantes. Realmente es impresionante la cantidad de gente que habita en ciertos lugares donde hay un hacinamiento y una concentración demográfica y una densidad demográfica muy grande. Eso genera muchos conflictos y mucha inseguridad también. Así que la inseguridad es algo que está muy, muy presente en la Argentina. La educación, sí, el Estado ideologiza y adoctrina a los alumnos con la ideología de la nueva izquierda, con la ESI, con la ideología de género, con la interrupción del embarazo, la famosa interrupción del embarazo, que tiene otra palabra que si yo la menciono probablemente se censure este video. Entonces, claramente hay muchas cuestiones que están en el fondo, en el tapete de la cuestión, y creemos nosotros que la Argentina tiene, por un lado, el problema económico, por otro lado, la inseguridad, y también por otro lado, el tejido social, ¿no? Los argentinos estamos rotos en cuanto a la división, a la fragmentación de la comunidad entre los socialistas y los liberales, la izquierda y la derecha. De eso te iba a preguntar, esa fragmentación, si tú tuvieras que hacer un estimativo, ¿cierto? Estamos hablando solamente de una estimación, una elucubración, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué porcentaje sería si tú tuvieras que dividir las fuerzas en Argentina? Porque el tema, te pregunto esto porque el tema de la inseguridad y todas estas políticas globalistas o progresistas, en el fondo, lo que cuando ya se ve cómo las están aplicando, ¿cierto? La gente se empieza a ir en contra. Por ejemplo, en el caso de Chile, con el tema de lo que ha pasado con la inmigración y el tema de la seguridad, la gente se está levantando al unísono, exigiendo y pidiendo más seguridad, ¿cierto? Y eso de alguna manera es detonante para el gobierno de turno, que no está haciendo el trabajo, ¿cierto? Para lo cual le están pagando. Si tú tuvieras que dar un estimativo, ¿de qué fuerzas estamos hablando en esa división? En el correlato de fuerzas entre la izquierda y la derecha.
Sí, o la gente que está despierta, Eh, porque hay mucha gente que también se está saliendo de esta dicotomía, o sea, de esta separación artificial, de cierta manera. sí, de hecho, yo comparto mucho el diagnóstico de César Vidal, Ujú. de que la dicotomía no es entre izquierda y derecha, sino entre globalistas y nacionalistas, patriotas, digamos, Exacto, ¿no? sí. Bien, comparto mucho esa dicotomía. Si yo pongo esa dicotomía, los patriotas somos alrededor del 15 o el 20% de los argentinos y los globalistas son el 70 o el 80%. ¿Por qué? Porque justamente el 70 o el 80% de los argentinos cree que la verdadera opción es entre kirchneristas y macristas. Pero Ujú. lo cierto es que tanto kirchneristas como macristas Ese es el aceptaron punto. la Agenda 2030. Exacto. A eso te quería llevar, claro. Ese es el punto. Claro. Siempre Por eso volvemos a yo lo les llamo mismo. una falsa Sí, dicotomía. una O sea, falsa yo les dicotomía. pongo un ejemplo a la gente. Le digo, es como que vos, si salís del kirchnerismo e ingresás al macrismo, es como saltar del sartén a la olla. Claro, Sí, sí. exactamente. Bueno, eso es lo más complicado. Ahora yo te decía esto porque la inseguridad, la delincuencia, el tipo de armamento que se está viendo eso también en Argentina, el retorno de estos grupos armados, no estoy hablando de montoneros y otros, pero en general se está viendo ese retorno de las armas a la calle en poder de los carteles, en poder del narco, y el gobierno, por supuesto, defendiendo a toda esta gente. Sí, hay provincias donde el narco está realmente copando toda la ciudad, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en ciertas zonas del conurbano bonaerense. Realmente los narcos son, digamos, aquellos que tienen mucha base territorial y efectivamente vos ves que hay gente que vive de la tranza y del sicarismo. Vos le preguntás, ¿y de qué trabajas? No, yo soy sicario, te dicen. Te dicen, ¿Viste? claro, Aprieto gente. aprieto gente. Entonces, claramente, termina siendo un negocio que, bueno, es muy difícil ver cómo podemos solucionar ese problema. Hay algunos que plantean que la despenalización de la marihuana podría generar el desarme de este negocio que es el narcotráfico y el narcoestado, ¿no? Pero realmente son cuestiones que hay que tener muchas aristas en cuenta para tomar esas decisiones, ¿no? Sí, Y claro. realmente son temas muy, muy complejos. Pero sí, está presente. De hecho, las armas en la Argentina están muy, muy presentes. Hay una ley que regula la compra de armas. La compra de armas no está prohibida. Hay algunos condicionantes con los cuales una persona podría comprar armas y cada vez está muy presente. La violencia armada en la Argentina efectivamente está retornando. Vámonos un segundo al sur de Argentina. Bueno, esto ha pasado incluso ahora último hasta en Mendoza, ¿cierto? Con este tema vamos a decir, entre comillas, conflicto mapuche, ¿cierto? Donde ustedes estuvieron muy, muy adelantados a lo que pasaba en Chile, porque para ustedes el tema del conflicto mapuche pasa de inmediatamente identificarse con los ingleses, ¿cierto? Y ciertos organismos que están trabajando ahí detrás de esto, y esto ustedes venían muy, muy adelantados a esto, antes que aquí ni siquiera prácticamente se hablara nada. Esto no ha encendido en Argentina, me da la impresión. ¿Cuál es tu impresión respecto a este proyecto, ¿cierto? De separar a la Patagonia finalmente de tanto de Chile como Argentina. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Mirá, la Agenda 2030 ciertamente ha puesto los ojos en dos sectores de Latinoamérica bien, bien diferenciados. Por un lado, la Patagonia Argentina, donde está Vaca Muerta y hay una gran reserva de petróleo en la Argentina. Bueno, el oro blanco, sí, el agua dulce, también los ríos de la Argentina son muy importantes, y también el Amazonas de Brasil. Cuando asumió Lula, dijo que el Amazonas era muy grande y que Brasil no tenía los resortes políticos y administrativos suficientes como para administrar toda la riqueza del Amazonas. A los 3 días de salir Entonces presidente ya estaba con ese discurso. Claro, lo primero. a los 3 días. Sí, sí. Exactamente. Entonces está buscando delegar la soberanía sobre el Amazonas a países como China, por ejemplo, ¿no? Entonces esa estructura
de cipallaje, esa estructura de globalización del territorio nacional brasileño, del territorio nacional argentino, realmente tiene que ver un poco con la Agenda 2030, que más o menos viene a convencerte de que la Argentina no es para los argentinos, de que la Argentina es para todo el mundo y en definitiva para aquellos metacapitalistas que son los que tienen el poder de explotar los recursos naturales de Chile, los recursos naturales de la Argentina, los recursos naturales de Bolivia. Frente a ese globalismo de la Agenda 2030 es que tiene sentido el discurso patriótico. No, Chile es para los chilenos. Los recursos naturales de Chile es para beneficiar a Chile, a los chilenos. Y bueno, Chile podrá hacer negocios con Argentina, con Bolivia, pero Chile no es un país para ser saqueado por los capitalistas que tienen el poder para ingresar, por ejemplo, al agua chilena y sacar productos del mar, o en la Argentina. Entonces, frente a eso, yo creo que el discurso patriótico tiene verdaderamente sentido. ¿Y qué ha pasado con las pretensiones territoriales de estos grupos? Porque sabemos que en Argentina no es como en Chile, ¿cierto? Los mapuches realmente son una minoría, ustedes ni siquiera los consideran, ¿cómo se llama? Como, bueno, esta palabra de originario, porque originario es bien complicado decir originario, pues es el origen de una persona, yo soy originario de tal parte, ¿cierto? Cualquiera puede ser originario, pero de nuevo utilizan estas palabras para generar este tipo de relatos, ¿cierto? ¿En qué crees que va a terminar esto? Porque yo no he visto el apoyo o la fuerza que tiene en Chile. Lo que pasa es que acá hay una falsa dicotomía. La Argentina está presa de esa falsa dicotomía. Por un lado vos tenés los mapuches, que están liderados por la izquierda socialdemócrata, que es globalista, y por otro lado, aquellos que se enfrentan con esta izquierda son ciertos sectores de un capitalismo prebendario, que es el del macrismo, ¿no es cierto?, donde están con Benetton y con otros grandes magnates, claro. Terratenientes, ¿no es cierto?, que son italianos, que son ingleses, y que realmente han comprado muchas hectáreas en la Argentina, son dueños de la mitad de la Patagonia, son dueños de mares, de montañas, de montes, de ríos, donde ya los argentinos no pueden ir a pescar libremente a un río. El lago Escondido es privado. El lago Escondido, que es un lago totalmente público, en el cual todos los argentinos siempre han ido ahí a nadar y a pescar, bueno, ahora es propiedad privada. Entonces, fíjate vos que los argentinos estamos, o apoyamos al macrismo, que hace negocios con Benetton para venderle las Patagonias a los ingleses, o apoyamos a la izquierda, que en nombre de los mapuches también quiere venderle la Patagonia a los ingleses. Entonces, estamos en esa falsa dicotomía. Yo no tengo por qué elegir o Benetton o los mapuches, porque justamente eso es en lo que los argentinos han caído mucho, ¿no? Creo nosotros que tenemos que descubrir un discurso, ¿no es cierto?, de soberanía nacional, de independencia política, de independencia económica, y creemos que en ese discurso no está presente ni en Cambiemos ni en el kirchnerismo. Entonces yo creo que ¿cómo va a terminar la Argentina? Y la Argentina va a terminar cediendo su soberanía, cediendo su pretensión con Malvinas, donde se van a instalar bases militares, y las bases militares inglesas con apoyo de Norteamérica. Yo no me olvido que Biden fue el que apoyó a Inglaterra en contra de la Argentina en la guerra por Malvinas. Claro. No me olvido de eso. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, el discurso de resistencia hoy es un discurso patriótico. En ese sentido, nosotros tenemos que apoyar a Trump, tenemos que apoyar ciertas políticas de Bolsonaro. Bueno, en esa línea hay que ir. Ahora, aquí se habla mucho de la batalla cultural, un término que tú mencionaste al inicio de este programa, un término que se está usando mucho. ¿Hace alguna diferencia entre batalla cultural y también la batalla espiritual? Porque aquí estamos hablando, mucha gente lo pone esto, pero creo que es la manera más fácil de poner, el bien contra el mal, ¿cierto? Los que son pro vida, pro civilización, es así de simple, ¿cierto? Tú no puedes tener un discurso falso tratando de hablar de democracia, de vida, todo lo que durante mucho tiempo usó la izquierda, ¿cierto? Preocupado de los derechos humanos y todo este tipo de cosas. Hoy día vemos que es la exterminación de la especie, si se sigue este camino. ¿Qué valor le das también a esta batalla espiritual? Porque no es solamente una batalla cultural, ¿cierto?
Importante porque si yo te pregunto, ¿el ser humano tiene valor? ¿Tiene dignidad ontológica? ¿Hay un valor por pertenecer a la especie humana? Y nosotros creemos que sí. Lo que pasa es que la izquierda ha creado un discurso donde el hombre es culpable. Las plantas y los animales están siendo devastados por el origen antrópico de la crisis. Entonces el hombre es un ser culpable. El hombre tiene que pagar las consecuencias de su culpa. Entonces, erosionar la dignidad humana para exaltar la dignidad de las personas no humanas. Así es como se les llama a los animales hoy en la Argentina, son personas no humanas, que tienen más derecho que las personas humanas. Entonces, si yo te pregunto, ¿por qué el hombre tiene valor? Bueno, tenés dos posturas, o porque es un animal evolucionado, que no tendría mucho sentido que el hombre, por ser un animal evolucionado, tenga dignidad ontológica y su vida tenga realmente un valor sagrado. O porque es un animal racional y político, como dice Aristóteles, pero tampoco tiene mucho sentido que la vida sea sagrada, porque el hombre es un animal racional y político. Lo cierto es que la civilización occidental y cristiana le da al hombre valor por dos razones. Primero, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es sagrado, la vida del hombre también lo es. Y porque el hombre fue redimido por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús es sagrada y la vida del hombre también es sagrada. Entonces, si nosotros prescindimos de esa realidad espiritual, que es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y la sangre de Cristo nos hace valiosos, puesto que se derramó por nosotros, y realmente los hombres no tendríamos muchas razones para sentir que nuestra vida es sagrada y que nuestra dignidad ontológica es realmente importante y no está disponible a la técnica del Estado o a la manipulación de un sector político o empresarial que quiere hacer negocios con la vida humana. Entonces, entender que el fundamento de la vida humana es espiritual, es entender que esta batalla también tiene una raíz espiritual que también tenemos que dar desde la teología, desde la filosofía, desde la moral y desde la ética. Eso es sumamente importante entenderlo. Vamos a ir un pequeño corte comercial. Estamos conversando aquí con Jonathan Ramos, filósofo argentino. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Quédate atento. Bueno, aquí estamos de vuelta después de este corte comercial, hablando aquí con nuestro amigo filósofo argentino Jonathan Ramos. Jonathan, tú acabas de escribir un libro, Crítica de la razón crítica, si no me equivoco, ¿cierto? Me corriges si estoy equivocado. ¿Cuáles son los fundamentos de este libro? ¿De qué se trata? ¿Por qué crees que es tan trascendente poder conocer esta información y esta lectura? Efectivamente, Carlos, así se llama el libro, Crítica de la razón crítica, historia y metapolítica del progresismo, que tiene prólogo de Agustín Laje. Ese es el libro que vamos a ir a presentar a Chile. Y mirá, la importancia es que si yo le pregunto, por ejemplo, a la mayoría de los que dan la batalla cultural, y les pregunto, ¿cuál es el origen del progresismo actual? Y van a decir que nace con la escuela de Frankfurt, ¿no? Y en realidad, muchos de los conceptos filosóficos, éticos, jurídicos y antropológicos de la nueva izquierda ya están presentes en la Baja Edad Media. Entonces, realmente poder identificar con rigor una genealogía del progresismo para poder hacer una sintomatología y un estudio de la estructura, el origen y el desarrollo del progresismo, nos permite dilucidar las formas actuales que éste tiene y poder dar una batalla cultural mucho más eficiente. Entonces, si el progresismo nace con la escuela de Frankfurt, y bueno, no es tan importante. Ahora, si el progresismo nace ya con el origen de la modernidad en la Baja Edad Media, y me parece que el tenor y el síntoma y la estructura de este movimiento es mucho más importante y tenemos que tener mucho más en cuenta algunas aristas de ese análisis que quizás sin una contemplación filosófica puedan pasar desapercibidas. Exacto. Eso es fundamental porque la juventud hoy día, o mucha gente que repite estas ideas, incluso gente mayor, no saben de dónde vienen las ideas, que es algo que siempre hemos hecho hincapié en el programa. Y cuando tú les preguntas y les dices, bueno, ¿usted sabe de dónde viene esta idea? No tienen idea de los fundamentos. Por eso creo que es tan importante ir. Tú dices que esto se remonta a
a la Edad Media. También tenemos un componente fuerte dentro de la Revolución Francesa. Hablemos un poco de eso también, porque no fue todo esto simplemente igualdad, fraternidad y pura paz, ¿cierto? Se trató de reemplazar incluso a Dios, meter la imagen del líder, ¿cierto? El culto al líder, todo ese tipo de cosas son sumamente importantes y lo que le pasaba a la disidencia, ¿cierto? Que fue un reguero de sangre todo esto. ¿Qué podemos hablar tanto de la Edad Media como del tema de la Revolución Francesa y qué importancia tienen en esta historia para comprender los orígenes? Bueno, en la Edad Media se da lo que se llama el giro a la inmanencia. En Guillermo de Ockham hay un giro a la inmanencia por el intelecto, donde Guillermo de Ockham dice: la verdad no es la adecuación del pensamiento con la cosa, sino que es la adecuación de cosa con el pensamiento. Entonces Guillermo de Ockham va a poner al pensamiento humano en el centro y a la realidad en la periferia. Imagínate, cuando en realidad nosotros sostenemos que en el centro está la realidad y nuestro pensamiento tiene que adecuarse a la realidad, no la realidad a nuestro pensamiento. Claro, y bueno, en ningún momento habla de buscar la verdad tampoco, ir en búsqueda de esa verdad que está en el universo, que subyace ahí. No, eso no existe, ese componente. Claro. Bueno, la ideología tiene mucho de eso. La ideología, en vez de buscar conceptos que valgan para las cosas, busca cosas que valgan para los conceptos. Wow. Para los conceptos prefijados, ¿no? A priori, digamos, ¿no? Entonces, claro, sin experiencia con la realidad. Y Duns Scoto dice que las cosas son buenas en la medida en que son queridas por la voluntad. Nosotros decimos que la voluntad quiere las cosas que son buenas por sí mismas, en el sentido de que la voluntad fue creada para querer el bien, para planificarse en el bien. La voluntad fue diseñada para el bien, no fue diseñada para el mal. Entonces, la libertad del hombre consiste en elegir lo bueno, no en elegir cualquier cosa. Entonces, nuestro concepto de libertad es que la libertad no es la indeterminación para elegir cualquier cosa, sino que es la potencia para elegir aquello que nos conviene. Y aquello que nos conviene en función de la naturaleza humana, ¿no? De perfeccionar la naturaleza humana. Entonces, todos estos desatinos conceptuales ya surgen en la Edad Media. En la Edad Moderna surge la Ilustración, con pensadores como Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel, que claramente van a subvertir, van a decir que la mente humana no conoce el orden del universo, sino que el universo está desordenado, que es un caos tremendo y que la razón tiene que ordenar ese caos. Entonces, el poder revolucionario de la razón es que el orden de la realidad lo pone aquel que tiene el capital, la burguesía, el que tiene el capital, para poder ordenar esa realidad según sus propios intereses, que no hay un orden previamente establecido por Dios, sino que acá Dios es la razón, la diosa razón, que es la que va a ordenar la realidad según sus propios intereses. Entonces, frente a esa estructura en la que está presente mucho la masonería y obviamente que de fondo hay un ateísmo que está muy metido, claro, en la Ilustración, donde el hombre hace lo que quiere, donde no hay una verdad absoluta a la cual adherirse y donde la libertad es el derecho que tiene el hombre de hacer cualquier cosa. Digamos, bueno, esos principios filosóficos que estudia Agustín Laje en su tesis de doctorado en filosofía son los que van a estar presentes en la Ilustración y que, bueno, han generado el mundo progresista moderno que hoy se universaliza a través del globalismo, ¿no? Ahora aquí vemos un componente fundamental que siempre lo mencionamos en un programa anterior. Vuelvo a olvidar quién fue el que lo dijo, porque no fui yo, pero aquí hay un componente esencial, ¿cierto? Que se va repitiendo, un ingrediente, digamos, en esta manera de pensar y entender las cosas desde esa perspectiva, ¿cierto? Y es la negación de la realidad. Toda esta corriente filosófica, si le podemos llamar de alguna manera, o de pensamiento, está en constante negación de la realidad. En este caso, niega el orden del universo, como si un pájaro fantástico que tiene la capacidad de volar, alguien diseñó ese pájaro. El mismo cuerpo, la mente, incluso el espíritu de la persona que estaba diciendo esto, que no había un orden. En el caso de este filósofo, quien haya sido que mencionaste tú, hay una constante negación de sí mismo, en este caso, y con eso de la naturaleza entera. ¿Qué te parece eso? Porque eso creo que es el componente fundamental aquí.
Efectivamente, vos sabés que atinas mucho en hablar de la negación de la realidad, porque el principio de realidad es fundamental para que el hombre pueda vivir. Ujú. Si nosotros no nos adaptamos a la realidad se va a terminar imponiendo. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una enfermedad terminal. No voy a decir el nombre porque puede ser bastante amarillista, ¿no? Sí, claro. Pero vamos a suponer que yo tengo una enfermedad terminal, ¿no? Pero sin embargo yo me autopercibo sano, ¿no? Me autopercibo sano y te digo, mirá, Carlos, realmente yo me autopercibo como no teniendo esa enfermedad. Bueno, ¿vos qué me vas a aconsejar y qué me vas a decir al final? ¿Qué se va a terminar imponiendo? ¿Mi autopercepción o la realidad? La realidad, claro. Siempre se impone la realidad. ¿Sí? Yo puedo decir, la inflación no es un fenómeno monetario. Y decirlo 20.000 veces y utilizar radios, canales, televisión, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Puedo poner a todos los filósofos y psicólogos y psicoanalistas y gurúes y pastores y curas a decir que la inflación no es un fenómeno monetario. ¿Pero qué se va a imponer? ¿Lo que todos decimos y el discurso que triunfa o se va a imponer la realidad? Y se va a terminar imponiendo la realidad. Entonces por eso Santo Tomás dice, contra facta non fit argumentum. Contra los hechos no hay argumento. Entonces nosotros tenemos que basarnos en los hechos, no en lo que decimos de los hechos. Cuando Nietzsche dice no hay hechos, hay interpretaciones, está diciendo que nosotros no tenemos que basarnos en los hechos. Bueno, ese es un gran problema, porque si yo Tremendo. niego la realidad, al fondo la realidad se va a terminar imponiendo siempre. Claro que sí. Bueno, ahí está la explicación de por qué usted seguramente en la intimidad de su sustancia, cuando escucha todas estas propuestas, ¿cierto?, que tienen ellos, son todas irracionales de alguna manera, ¿cierto? O son todas estas, por eso se habla tanto de que son, que solamente hay idealismo, pero no hay el componente de la realidad y de la aplicación práctica de esto, sino que la aplicación práctica siempre, por eso trae miseria, sufrimiento, hambre, dolor, muerte, ¿cierto? Vejámenes y todo este tipo de cosas. Más claro, imposible con eso. Yo creo que el componente de la negación de la realidad es clave para poder entender este conflicto, ¿cierto? Que va más allá de esta, no solamente es la batalla cultural, porque eso es sumamente importante, pero también está esta batalla espiritual, y de esa manera uno lo puede entender mucho mejor. Aquí hay un componente clave que es la negación de la realidad, y eso Es que ¿sabes qué pasa? no hay evolución. No puedes ¿Sabes qué tener pasa? evolución. Es que cuando vos negás la realidad, estás negando la identidad de la creación. Exacto. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si vos escribís un libro o dibujás una pintura hermosa y yo niego el libro y niego la pintura, ¿a quién estoy negando? Al que escribió el libro y dibujó la pintura. Claro, ¿Sí? exacto. Entonces, si yo niego la identidad de la realidad, de la creación, ¿a quién estoy negando? Al creador. Al creador, claro. Entonces, claramente, el objetivo de todo esto es decir, las cosas no son lo que son y la creación no es lo que es. En el fondo es decir, las cosas no van a ser lo que Dios quiso que sean. Las cosas van a ser lo que nosotros queremos que sean. Y entonces es una batalla cultural, pero también es una batalla espiritual. Es decir, cuando el hombre le dice a Dios que no, está siguiendo el ejemplo del demonio cuando le dice a Dios non serviam, no te serviré. ¿No? Entonces, vos tenés en el árbol de la ciencia del bien y del mal el principio de la ética. Aquello que va a ser bueno o que va a ser malo para el hombre. Cuando el hombre decide comer ese fruto, le está diciendo a Dios que el criterio moral ya no es Dios. Ahora soy yo mismo el criterio moral, me apropio. El hecho de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal es que el hombre se apropia del criterio moral. Y le dice a Dios, no es Dios quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Ahora es el hombre el que decide lo que es bueno y lo que es malo para su vida. En esa subversión de la moral, donde el hombre se apropia del criterio, ese movimiento de apropiación del criterio subjetivo de la verdad, y sí, es satánico. Claro que sí.
Bueno, y eso lo identifican todos los whistleblowers, ¿cierto? Las personas que han estado relacionadas a estas familias al más alto nivel, ellos siempre hablan de lo mismo. Dicen, ellos en esencia son satánicos. Para mucha gente esto puede parecer, ¿cierto?, algo completamente sorprendente o salido de contexto si usted está escuchando este tipo de cosas por primera vez, pero eso lo dice gente que los conoce en la intimidad de su sustancia y que los conoce íntimamente y además saben qué tipo de organizaciones participan y militan, ¿cierto? Entonces, este es un club que va en contra de la naturaleza humana y por lo tanto de la naturaleza en sí, porque no solamente de la naturaleza humana. Cuando te dicen queremos salvar el medio ambiente, en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? Le están haciendo daño, no tienen problemas con los incendios forestales y con los medios que utilizan, ¿cierto?, para poder lograr los cambios que ellos quieren. Y eso lo vemos reiterativamente. Efectivamente, ellos tienen discursos donde parecería que ellos están a favor de la mujer, pero yo les puedo asegurar que ninguna mujer se salvó con el feminismo. Y parecería que ellos están a favor de la pobreza, y yo les puedo asegurar que ningún pobre se solucionó la vida con el socialismo. Y que ningún indígena mejoró su vida con el indigenismo. Es decir, son discursos de distracción, son máscaras discursivas. Pero en el fondo ellos lo que quieren es hacer negocios. La nueva izquierda está detrás de magnates que lo único que quieren hacer es negocio con la vida humana, negocio con la biología humana, negocio con la identidad humana, negocio con la dignidad humana. Y quieren hacer negocios, son metacapitalistas que en vez de jugar las leyes del mercado quieren violar las leyes del mercado para sus propios beneficios y sus propios intereses y necesitan del concurso del Estado para hacer esos negocios. Son metacapitalistas que no juegan el juego limpio del capitalismo, sino que se basan en su capital para distorsionar las reglas del mercado en su propio interés. Eso que acabas de decir tú es clave. Lamentablemente mucha gente no lo entendió a tiempo por un problema de formación, ¿cierto? Porque aquí se requiere una formación para ir entendiendo estos fenómenos que son sofisticados, que tienen una escuela, que tienen una razón de ser, que tienen una cantidad tremenda de literatura por detrás. No son las cosas así simplemente. Un buen ejemplo de eso es la figura de Gabriel Boric, por ejemplo, en Chile, que usó todo este mal llamado estallido social, que no fue otra cosa que una revolución, ¿cierto? Y habló de que no había dignidad, de que no habían oportunidades, de que había que repartir más la riqueza. ¿Y para qué? Para terminar anunciando la Agenda 2030. Y que hacen siempre lo mismo. Pero la gente ilusionada creyó en este discurso, ¿cierto? De que no, iban a repartirle a los pobres. Pero al final, ¿para quién están trabajando? Y es siempre lo mismo. Lo que sucede es que la nueva izquierda, el objetivo de la nueva izquierda es ampliar el mercado de los metacapitalistas. ¿Los capitalistas qué venden? Y bueno, venden, qué sé yo, venden autos, venden aviones, venden televisores, venden celulares, venden sistemas, venden relojes, venden anillos. Los capitalistas pueden vender cualquier cosa, pero hasta la nueva izquierda el capitalista no podía vender un proceso quirúrgico que eliminaba la vida humana. No se podía vender eso, no se podía vender cremas o vacunas que tienen, no sé, elementos que no pertenecen a lo digno, sino que están compuestos de cuestiones que son sagradas. No puedo decir otra palabra, pero ustedes entienden de qué estoy hablando. O sea, hay cosas que los metacapitalistas no podían vender porque estaba mal visto vender esas cosas. No se podía vender un cambio de identidad biológica, por no decir otra operación que no la puedo mencionar la palabra. Entonces, sí, porque esto es tan transparente que no se puede ni mencionar, po. Claro. Exactamente. Es tan honesto lo que hacen que si uno habla de lo que hacen. Entonces, claro, fíjate vos cómo ellos mismos se dan cuenta que lo que hacen es malo, que no lo podemos decir, ¿no? Claro. Entonces, fíjate vos que entonces viene la izquierda a decir, bueno, pero en realidad no es que la clínica está, ¿no es cierto?, está cobrando por, ¿cómo podría decir?, eliminar la vida sagrada de un ser humano. No, lo que está haciendo es ejecutar el derecho de la mujer. Y no es que se está comprando la identidad biológica, se está respetando el derecho de las disidencias, ¿no? Entonces, como que detrás de todo eso, es decir, no estamos vendiendo, digamos, un asesinato legal. Claro.
Estamos practicando el derecho que tiene toda persona a tener una muerte digna. Eso es un juego Entonces, vos fíjate diabólico. que Ahí uno se puede claro, dar cuenta que esto la es izquierda diabólico. plantea el eufemismo. Claro, la izquierda vende el eufemismo para que la sociedad baje la guardia y de esa manera el metacapitalista pueda hacer el negocio. En el centro de la discusión aquí está el tema de los derechos, ¿cierto? Eso lo hemos hablado mucho en este programa con algunos abogados expertos en todo este tema y lo han tratado de explicar esto mejor que yo. Pero siempre todo esto se hace en nombre de los derechos, ¿cierto? Porque creando ese derecho entran a administrar, un área de la vida íntima de las personas, digamos, que antes no administraban. Entonces, qué mejor que entrar a administrar, entrar a ese espacio íntimo de las personas, creando un derecho, ¿cierto? Diciéndole a la gente que tiene un derecho que además siempre lo ha tenido, porque antes no se cuestionaba eso, se entendía como un principio, como algo de libertad que tú ya traías, ¿cierto? Pero ahora, mediante toda esta dialéctica, han creado estos derechos para administrar áreas que antes donde ellos no tenían acceso, no tenían el monopolio. ¿Qué piensas tú de eso? Claro, exactamente. Es ampliar el monopolio del metacapitalista. ¿Por qué? Porque si donde hay una necesidad hay un derecho, las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. Entonces, bueno, cuando el Estado otorga un derecho a una persona, alguien lo tiene que pagar. Entonces, no existe la posibilidad de que la nueva izquierda otorgue derechos sin el estatismo. Es decir, alguien lo tiene que pagar. Entonces, claramente, esa ampliación del mercado tiene que ver con el concurso del Estado. Por eso uno se equivoca cuando piensa que esto es capitalismo. Estos son metacapitalistas, porque el capitalismo es el juego limpio de la relación entre la oferta y la demanda para satisfacer las necesidades del pueblo. Eso es el capitalismo. Ahora, cuando utilice esas reglas para beneficiar a algunos en detrimento de otros con el concurso violento del Estado, eso ya no puede ser llamado ni liberalismo, ni neoliberalismo, ni capitalismo. Ese es un estatismo de izquierda que tiene el único objetivo de beneficiar a algunos empresarios escrupulosos en contra de otros empresarios que quieren hacer la cosa bien. Entonces, si vos querés tener una empresa, ¿no?, que paga todo en regla, que cumple todas las normas, hoy con estas reglas metacapitalistas te fundís. Si no pagás en negro, si no tenés negocios en negro, si no tercerizás, si no exteriorizás los costos, te fundís. Entonces, ¿de qué clase de liberalismo estamos hablando? El liberalismo no ha triunfado nunca porque se hace negocio a través del Estado y eso está en contra absolutamente de los principios del liberalismo. Claro, es más cercano al fascismo, podríamos decir. Claro, entre estas alianzas público-privadas que hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Según, la propia definición de Mussolini, que decía que la alianza entre el Estado y el gran capital era el fascismo. Y eso es lo que están haciendo con la Agenda Verde, ¿cierto? Impulsando todo este tipo de cosas. Es la socialdemocracia, es la economía social de mercado. Sí, claro. Bueno, oye, creo que ha sido un programa extraordinario. Yo te voy a dejar desde ya invitado para un próximo programa. Me gustó mucho poder conversar contigo, que estuvieras aquí, y estoy seguro que a la gente también le va a gustar. Y con esto aprovecho de mandarle un saludo a toda la gente que nos ve desde Argentina, que no son pocos, son muchos y tienen mucho cariño por el trabajo que se hace acá. Así que yo les agradezco muchísimo porque siempre están ahí en los comentarios, aparecen de distintas partes de la gran Argentina. Antes de pasar a que nos cuentes y revisitemos el tema de la gira que vas a hacer aquí en Chile, me gustaría, si hay algo que yo no te haya preguntado que te gustaría tocar en este programa antes de pasar a ese tema. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría destacar? No, yo creo que me preguntaste incluso, que fue una pregunta que quizás yo no pude responder satisfactoriamente. Yo creo que es momento también de revisar la dicotomía entre izquierda y derecha. Me parece que es una dicotomía que puede ser un poco imprecisa y ambigua a la hora de clasificar. Y creo que podemos hablar de patriotas y globalistas. Y dentro del nacionalismo tenemos nacionalistas xenófobos, que son nacionalistas europeos, por ejemplo,
que conciben que, por ejemplo, ¿no? Si vos sos nacionalista chileno, tenés que estar en contra de la Argentina. Sí, Y claro. el argentino en contra del boliviano, y el Claro. boliviano en contra. Nosotros no pregonamos ese nacionalismo de exclusión que crea muros. Nosotros pregonamos un nacionalismo que crea puentes, un nacionalismo de paz y amor, donde el argentino es hermano del chileno, del boliviano, del paraguayo, y que tenemos relaciones de hermandad. Claramente la Argentina es para los argentinos, ¿no? Pero nosotros podemos realmente beneficiar con nuestra riqueza y con nuestros recursos naturales a nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces nosotros pregonamos un nacionalismo de inclusión y no un nacionalismo chauvinista, un nacionalismo xenófobo de la Liga del Norte en Italia, ¿no? Tenemos otro tipo de nacionalismo más inclusivo. Ese es el nacionalismo que predicamos nosotros. Exacto, eso es fundamental, yo creo, entenderlo, porque se ha demonizado mucho el tema nacional, porque han demonizado como ninguna otra cosa. En Estados Unidos lo hicieron con el caso, empezaron con las milicias, ¿cierto? Cuando entendieron que si Estados Unidos se tenía que terminar absorbiendo por este nuevo gobierno global, ¿qué iban a hacer con aquellos que fueron claves en la formación del país, que fueron las milicias, que vienen incluso antes de la guerra de secesión y todo, o sea, antes de comenzó toda la independencia, perdón, de Estados Unidos con ese tema. Así que se ha demonizado más que nunca todo este tema, tratando de llevarlo y darle unos tintes fascistas, tratando de confundir las cosas. Lo mismo que está haciendo Lula ahora, utilizando la censura en Telegram, diciendo que son grupos nazis, que no sé qué. Neonazis. Cada estupidez, pero eso sabemos por qué lo hacen. Bueno, cuéntanos un poco, repásanos lo de la gira, ¿cierto? Que vas a tener en Chile. Ahora me interesa mucho que la gente pueda saber eso, qué días son, dónde es y lo más importante, en qué página pueden encontrar la información, porque nos van a preguntar y a dónde voy para saber la fecha exacta y para poder compartir esto. Sí, mira, todos los que se quieran contactar con nosotros en el canal de YouTube Jonathan Ramos, está en los links de descripción de los videos la información de cómo contactarse con nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a estar el 5 y el 6 en Santiago de Chile, en General Gorostiaga 87, Santiago, Ñuñoa. Y estaremos el día 7 de mayo en Figueroa 310, en Valparaíso. Vamos a estar solo 3 días en Chile, vamos a llevar 70 libros para ofrecer a los hermanos chilenos, así que ustedes, para poder reservar su libro, tienen que escribirnos a cursofilosofiajcr@gmail.com. Pueden reservar su libro y cuando nosotros vamos, ahí se los entregamos en la mano. Así que bueno, Carlos, fue un enorme placer estar con vos. Realmente nunca pensé que iba a disfrutar tanto esta entrevista, así que te agradezco mucho. No, teníamos algunas cosas los dos que hacer, si no nos hubiésemos quedado un tiempo mucho más largo, porque en realidad daba esto para profundizar bastante más. Así que Jonathan Ramos aquí en Contracultura, nuestro amigo filósofo argentino, tremendo aporte. Vayan a visitarlo en esta gira que va a hacer a Chile.